¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nada, se nos viene el partido de Venezuela contra Bolivia, así que vamos a hablar un ratico sobre ello, un poco sobre los esquemas, un poco sobre un posible 11, un poco en general sobre mis opiniones, sobre lo que yo pienso, y bueno, voy a tratar de hacer el video lo más didáctico, lo más dinámico posible, para tratar de explicarles el por qué saldría con lo que voy a salir. Dicho esto, vamos a la pizarra. Quiero empezar hablando un poco sobre el esquema de Bolivia, que creo que van a repetir lo mismo que han hecho en las últimas fechas, salir con el típico 4-3-3, sobre todo en fase ofensiva, que se termina convirtiendo en un 4-1-4-1 cuando defienden, pasan aquí a los extremos, formando 4 mediocampistas, dejan a Cuellar detrás, se mete entre los centrales y allí forman su 4-4-1, prácticamente su fortaleza. Descarto directamente que Bolivia vaya a salir con línea de 5. Creo que en un partido de visitante, 90 minutos, donde además te convienen dos resultados, porque a Bolivia le conviene tanto empatar como ganar, a nosotros solo nos conviene uno. Salir de esta forma es jugártela, es lo típico de que sales buscando el empate y sales goleado. Así que yo directamente descartaría esta opción. Básicamente este movimiento que hacen los extremos de juntarse con el mediocampo es lo que hicieron en el partido contra Perú, si no recuerdo mal, y en el anterior que no recuerdo, no sé si fue contra Chile, fue uno de estos dos partidos donde constantemente veíamos a los extremos que se juntaban con sus mediocampistas, formaban su línea de 4, dejaban a Cuellar detrás, porque les interesa mucho que a la hora de salir en un contraataque tengan el respaldo de tener a un jugador detrás. Creo que en esto se basa un poco la filosofía de Oscar Villegas. Es un técnico pragmático que está tratando de utilizar un poco las herramientas que tiene, porque es verdad que Bolivia no tiene en el mediocampo un jugador deslumbrante. Está Ramiro Vaca, pero es un muy buen jugador, pero no lo van a tener para este partido. Terceros, que es el otro que es bastante destacable, es mucho más un extremo, es un jugador muy rápido, que le gusta el uno contra uno, le gusta chutar desde fuera, pero no es un generador de juego a priori. Así que yo creo que Bolivia va a salir con este esquema, sobre todo para aprovechar sus contraataques y para poblar ese mediocampo donde la Vinotinto se tiene que hacer imponer. Y hablando de la Vinotinto, vamos a hablar un poco sobre el esquema de la nuestra y lo vamos a hacer a partir de una charla que escuché de Marcelo Bielsa. Él decía que en los partidos definitorios, porque este es un partido definitorio, porque nos estamos jugando el puesto para el repechaje, que en los partidos definitorios siempre, 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 donde haya un jugador rival, tiene que haber un jugador nuestro. Entonces, a partir de esta lógica, es que yo voy a armar el esquema de la Vinotinto. Vamos a posicionar a cada jugador en la zona que le corresponde y quedaría tal que así. Un 4-2-3-1. Es verdad que también se puede convertir en un 4-2-1-3. Sobre todo va a depender de la altura en donde se encuentren los extremos. Si los extremos se encuentran a la altura del delantero centro, son extremos. Si los extremos, a priori, se encuentran a la altura del enganche, ya empiezan a formar un poco más parte de lo que es el mediocampo. Que esta es la formación que a mí me interesa a priori. 4-2-3-1. Y les voy a decir el por qué. Primero, en esta zona, dos centrales contra un delantero vamos a tener superioridad. Después, en el mediocampo, vamos a tener un 5 contra 5 clarito, que esto es lo que me interesaba a mí. No dejarle superioridad a Bolivia, que es lo que se genera jugando con un 4-4-2, que ahora se los voy a mostrar. Y después, por supuesto, en la delantera vamos a tener inferioridad, un 2 contra 1, lo típico, Salomón pegándose contra los que sea. Ahora miren lo que pasa si jugamos con el 4-4-2, que esto es lo que a mí no me agrada del todo. Vamos a suponer que ponemos a nuestros dos delanteros entre un central y el lateral para mantener a los jugadores y que no se generen estos 2 contra 1, estos 3 contra 2, sino simplemente fijarlo a esa zona. Pero ¿qué pasa? Que este jugador, Cuellar en principio, que suele ser el pivote de Bolivia, se va a encontrar libre. Entonces nos va a poder generar tanto superioridades por banda, además va a poder sacar la pelota mucho más fácil. Y si alguno de nosotros sale a la presión, siempre va a quedar algún jugador suelto. Y eso es lo que yo quiero evitar saliendo con el 4-2-3-1. Que tengamos exactamente los mismos jugadores en las mismas zonas haciendo la presión, haciendo las vigilancias y metiéndole presión a Bolivia, complicándoles la salida, porque si Bolivia empieza a mandar pelotazos, empezamos a ganar segundas pelotas, empezamos a ganar segundas pelotas, empezamos a ganar segundas pelotas, créanme que el partido se les va a hacer cuesta arriba
y que es muy probable que la Vinotinto termine ganando. Y es simplemente por estadística, porque mientras tú más tengas la pelota, menos la tiene el rival. Y si mientras tú la tienes, haces posesiones que generen algo, que creen algo, lo más probable es que te termines consiguiendo un gol y bueno, poniéndote delante en el marcador y ya jugando con mucha más tranquilidad. Entonces, esa es la razón por la que a mí no me gusta particularmente el 4-4-2. Es verdad que hay gente que me puede argumentar cosas diferentes. Podría jugar con Joseph Martínez y Salomón Rondón. Joseph un poco en esta zona, haciendo el 4-4-1-1. Pero yo creo que más allá de los esquemas, hay que entender un poco las características de cada uno de los jugadores. Que así es como se debería hacer a priori un esquema, una alineación. Y yo realmente no siento que en la actualidad Joseph Martínez tenga ni el físico ni la voluntad de hacer recorridos tan molestos como es perseguir al 5, como es perseguir a Cuellar, porque a lo mejor se te va hasta aquí y tú tienes que moverte con el jugador, porque si no te van a hacer superioridad, se te van a ir por banda, te van a buscar las espaldas y bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, creo que Joseph Martínez para hacer el rol de segunda punta atacando es muy bueno, pero cuando se hace el parado táctico, cuando te tienes que defender, no creo que sea tan bueno. Que ojo, a lo mejor me calla, puedes cambiarlo a lo mejor por Hurtado, puedes cambiarlo a lo mejor por Cádiz, que sí que te puedan cumplir ese rol, pero es que las características de cada uno, o por lo menos desde mi punto de vista, son tan diferentes y creo que a lo mejor si juegas con Cádiz te va a chocar mucho con Rondón a la hora de atacar. Si juegas con Hurtado nadie sabe qué hace Hurtado en la convocatoria. De igual forma yo me voy a quedar con el 4-2-3-1. A mí es la formación que más me gusta en general en el fútbol y que creo que para este partido es la idónea. Con esta parte ya resuelta, vamos a volver los esquemas a como estaban antes, ya con el que ya conocemos, el 4-2-3-1. Ahora, cada una de estas piezas hay que ponerles nombres. En portería, creo que Romo no hay que ni discutirlo, ni hablarlo, ni argumentarlo. Creo que tampoco la defensa. Va a ser Aramburu, Miguel Navarro, pareja de centrales para Ferraresi y Wilker Ángel. Puede ser que entre Chancellor, me sorprendería, tampoco me disgustaría, porque Chancellor va a cumplir el rol un poco más de central fijo y Ferraresi va a cumplir un poco más el rol de líbero, de sacar la pelota, de moverse y que, bueno, Wilker o Chancellor, ninguno de los dos me molesta, pero simplemente por la experiencia que ha ido acumulando Wilker a lo largo de toda la eliminatoria me decanto por él. Con respecto al 5, yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer un 5? Cortar juego, cortar pelotas, ganar segundas pelotas, acudir a las ayudas, en definitiva romper todo el juego del equipo rival. Yo creo que el jugador idóneo para eso y el jugador que más encaja en esas características es el Brujo Martínez y es con el que yo saldría de 5. Ahora, por contraparte, el 8. El 8 es un poco más box to box. El 8 tiene que ser capaz de subir para llegar a las pelotas que puedan ir para aquí. Zona 14 se llama. Pero al mismo tiempo tiene que correr para atrás porque tiene que ayudar, tiene que hacer su marca y además también tiene que ser el que saque la pelota. A menos que tengas un 5 muy bueno que te saque la pelota y no necesita ayuda, que no es el caso de la Vinotinto. Aquí el 8 tendría que también sacar la pelota porque no se la vamos a dejar al Brujo Martínez porque ya sabemos que te va a tirar un pelotazo para arriba o te puede dar un pase errado porque todo lo bueno que tiene el Brujo también tiene su contraparte. Pero que bueno, que el 8 tiene que ser la conexión entre los defensas, con la delantera, con el enganche, con el 9, con los de banda. Tiene que ser esa conexión. Si nos vamos al tema talento, si nos vamos a quién tiene mejor pie, si nos vamos a quién juega mejor al fútbol para esta posición, yo creo que sería Telasco Segovia. Sin embargo, carece mucho defensivamente. Otro jugador, Cristian Cáceres. Y tengamos en cuenta que es en este partido, porque yo sé que Yangel no juega, y para mí Yangel es el que mejor cumple este rol. Pero bueno, otro jugador, Cristian Cáceres. Es verdad que no tiene tanto talento, es verdad que es mucho más discreto que Telasco, o mucho menos creativo que Telasco a la hora de dar pases, a la hora de asociarse con sus compañeros. Pero sí tiene muy buen despliegue, te va a llegar aquí, te va a llegar aquí. Por esa razón yo me voy a quedar con Cristian Cáceres. El 10. ¿Qué tiene que hacer el 10? Se tiene que encargar de generar, de ser creativo y de filtrar pelotas. ¿Quién es el jugador idóneo para esa posición? Savarino. Savarino es el jugador, desde mi punto de vista, el fútbol total que tiene la Vinotinto. Y ya deberíamos, desde la primera fecha, porque no entiendo al Bocha en este sentido,
desde que empezó la eliminatoria, a empezar a hacer un esquema en función de lo que juega Sabarino, porque ya se demostró que cuando haces eso, ganas cosas. Y no ganas cosas sencillas, ganas Libertadores. Así que el 10 de la selección para mí es Jefferson Sabarino. Por bandas, y aquí ya se complica un poco más las cosas. El 7, este jugador tiene que tener la capacidad de llegar a línea de fondo, meterse en los carriles centrales también, pero además ayudar a su lateral. Si no ayudas a tu lateral, te van a hacer 2 contra 1, te van a desbordar a tu lateral, que en este caso Aramburu, y te van a empezar a generar juego a partir de allí. Entonces, en esta posición, tanto de este lado como de este, es importante que al que se ponga tenga la capacidad de subir y de bajar. Así que para mí, por banda, creo que va a jugar Eduard Bello. Eduard Bello, verdad que no es un jugador muy técnico, que es limitado, si se puede decir de cierta forma, sin faltar el respeto, lógicamente, limitado con respecto a otros jugadores, pero sigue siendo un buen jugador de fútbol, que quede claro. Y de este lado, estamos un poco jodidos porque, bueno, debería jugar Soteldo. Soteldo no es un jugador que se caracterice por ayudar demasiado a su lateral y eso nos ha complicado en ciertas ocasiones en la eliminatoria. No sé yo si realmente regresará, pero si está por lo menos para 45 minutos, yo saldría con Soteldo. Creo que te da más ofensivamente de lo que te puede quitar defensivamente. No sé si se entiende, pero que bueno, que te puede generar mucho, mucho, mucho en ofensiva, más allá de que todos sabemos que carece del regreso y que, bueno, va a dejar a Miguel Navarro un poco expuesto, si se puede decir de esa forma. Podemos hacer algún que otro cambio, yo no lo haría, poner a David Martínez en esta zona, un jugador diferente, con mucha más chispa, un jugador muy talentoso, y poner a Eduard Bello por este lado, porque no, bueno, carecemos realmente de mediocampistas que jueguen por banda o de extremos. Creo que la convocatoria en ese sentido se quedó un poco justa. Pero bueno, ahí están las opciones. Es complicado. Se podría cambiar al 4-4-2. Habría que un poco reestructurar el esquema. Pero como les dije, a mí no me gusta porque dejaríamos a este jugador libre y creo que le facilitaría un poco el trabajo a Bolivia. Bien, cosas a las que debería estar pendiente la Vinotinto. Sobre todo, creo que esta zona, las espaldas de los laterales. Creo que en el mediocampo tenemos superioridad, sobre todo en los unos contra unos. Los jugadores venezolanos considero yo que son bastante mejores que los bolivianos. Entonces, cuando hay igualdad de fuerzas, el que sea mejor en el uno contra uno es el que se va a terminar imponiendo. Por lo que el mediocampo a mí no me genera tanta duda. Pero creo que el gran peligro de Bolivia va a pasar por las espaldas de los laterales. Sobre todo, como les dije, si Soteldo se queda descolgado y Navarro en esa duda entre si sube a ayudar a Soteldo o se queda medio camino. Bolivia fácilmente te va a comer la espalda, te va a mandar un pelotazo, va a hacer que el jugador de la otra banda te llegue al primer palo, centro, y te van a terminar haciendo un gol como se lo hicieron a Perú. Así que creo que es importante que Venezuela en este partido esté muy alerta a lo que va a ser la banda y sobre todo las espaldas de los laterales. Creo que las espaldas de los centrales son mucho más fáciles de cubrir, porque si Venezuela está en esta zona y nos agarran mal parados y a lo mejor pegan un pelotazo a las espaldas de los centrales, la trayectoria que tiene que hacer Romo es mucho más corta de aquí a aquí que de aquí a aquí. Entonces creo que principalmente Bolivia va a basar su juego en bandas, teniendo en cuenta además las características de sus jugadores que son muy veloces. Entonces es algo de lo que tenemos que estar pendientes. Por otro lado, ¿dónde puede atacar Venezuela? Teniendo en cuenta los jugadores que sacamos, yo creo que lo mejor que puede hacer Venezuela es aprovechar estos espacios que se te generan aquí. Los espacios que te van a dejar los mediocampistas y que a priori tiene que cubrir el pivote, que además es un trayecto largo, es un trayecto que le va a costar, más es una zona donde va a estar el 10, una zona que va a ser conflictiva para ellos y que es una zona que nos va a permitir asociarnos, que nos va a permitir tener superioridad en banda, porque creo que el Vinotinto debería jugar por el medio, utilizar estos carriles centrales, pero al mismo tiempo darle amplitud. ¿Por qué? Porque tú le das amplitud, un pase a las espaldas de los laterales también, puede venir el 9, pueden cambiar de posiciones, pero bueno, siempre buscando un poco la superioridad y es una zona donde un jugador tan talentoso como Sabarino puede hacerte daño, porque además te puede filtrar pases,
puede asociarse con los de banda, pero también le puede pegar desde fuera. Otras zonas aprovechables a priori, la salida de pelota va a ser bastante sencilla. Bolivia no es un equipo que se caracterice por ir a la presión. Sí lo hacen, no durante todo el partido, pero qué bueno que nos vamos a encontrar con estas zonas para poder ir basculando la pelota de lado a lo mejor, ir metiendo a Bolivia cada vez más y más en su portería y bueno, al fin y al cabo hacer lo que todo futbolista tiene que hacer, asociarse con sus compañeros, buscar espacios, sacar tiempo y tratar de hacer un gol. Creo que esta zona también debería atacar la Venezuela, así como ellos nos pueden atacar la espalda de nuestros laterales, nosotros también podemos, si agarramos a Bolivia mal parados, los podemos matar en una contra, los laterales no son tan buenos, no tienen gran juego aéreo, son muy rápidos, es lo único. Y nada, creo que en general está un poco todo dicho. Va a ser un partido complicado, como todos los partidos de eliminatorias. Tampoco creo que sea Bolivia exageradamente peligrosa. Creo que las estadísticas, que no hable de estadísticas en este video, que al fin y al cabo te dicen algo, pero te dicen poco. Después en el campo pasan demasiadas cosas diferentes y es difícil de analizar. Pero bueno, creo que Venezuela es claramente favorita, es superior y eso no lo podemos decir de la boca para afuera, sino tenemos que demostrarlo en el campo. Sobre todo si queremos ir al Mundial. Yo creo que si Venezuela pierde este partido, ya olvídalo. O sea, no merecemos ir al Mundial y nada, habría que reestructurar, habría que pensar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y bueno, lo dicho, estas son un poco mis impresiones, estas son un poco mis pensamientos, mi forma de ver el fútbol. Traté de explicarles lo mejor posible cada una de las cosas que tenía en mente. Tengo más seguramente, pero bueno, este video creo que ya está quedando bastante largo. Así que nada, los dejo y nos vemos después del partido. Esperemos que con 3 punticos más. Así que nada, muchachos. Chau, chau.